Buenas tardes, el día de hoy estamos aquí reunidos para hacer la presentación de un libro que es muy importante para el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, ya que es un libro que es resultado de uno de los programas que tiene más de 25 años en el Estado, el programa de desarrollo, de estímulo a la creación y desarrollo artístico de Tlaxcala, mejor conocido como el PECDA. Es un programa que otorga estímulos a los artistas y creadores, y en la emisión 2019 fue un programa que otorgó apoyos para la publicación de obra inédita, tanto artística como de patrimonio cultural. En este caso, el libro del día de hoy, que tenemos como título Acuérdate Diosito, este año sí hice algo por ti, es un libro que trata del patrimonio cultural del estado de Tlaxcala, y es un libro que estará presentado por el maestro Nazario Antolín Sánchez Mastranzo, en presencia de su autor, el licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica, el maestro Giovanni Prisco Hernández, quien tiene una maestría en Antropología Social por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, y en donde él ha realizado esta investigación por más de 2 años, y que toca el tema de la investigación sobre el fenómeno religioso desde distintas perspectivas, como la lengua y la cultura de la cosmovisión y la ritualidad agrícola, centradas en las comunidades de San Pablo del Monte. Como comenté, la presentación estará llevada a cabo por el autor y por el maestro Nazario, quien es investigador del Centro INA Tlaxcala y quien ha investigado sobre el Proyecto Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, en el programa regional La Malinche, entre el INA y el CONACYT, de 1998 al 2009. Tiene como temas principales el maestro Nazario la investigación sobre los códices de Tlaxcala, testamentos del siglo XV al XVIII, en una dinámica sociolingüística entre los pueblos náhuatl de la Malinche. Damos la palabra al maestro Nazario para que inicie esta presentación del libro y lo comentamos al final. Pues buenas tardes a todos, es un placer estar en este espacio para comentar este libro de Giovanni, el segundo, para el cual también me ha honrado ser su comentarista. Participé como comentarista en su primer libro, Raíces de la Religiosidad Popular, y este libro se me hace un aporte muy interesante, muy completo, precisamente sobre la cosmovisión, uno de los elementos identitarios que tiene que ver precisamente con las comunidades actuales, sobre todo las de tradición indígena y sobre todo en la región de la Malinche, como es el caso de San Pablo del Monte. Y sobre todo porque San Pablo del Monte, los que vivimos ahí, nos damos cuenta de la lucha que tienen precisamente por integrarse a esta modernidad, dada la cercanía con Puebla, pero también no puede olvidar sus rasgos identitarios, sus rasgos que lo afianzan como pueblo asentado en las faldas de la Malinche, y que le imprimen, junto con los pueblos con los que comparte el territorio, elementos culturales que lo hacen muy propio. Y en el caso de las festividades que analizas, Giovanni, en este libro, sin duda alguna reflejan claramente lo que nuestro buen maestro, el doctor Alfredo López Austin, ha llamado el núcleo duro de la tradición mesoamericana, y tiene que ver precisamente con la cosmovisión, con esta forma de ordenar el espacio, pero de ordenar dentro de ese espacio el papel que juega la comunidad y los elementos rituales, pero también los elementos sociales que le dan sustento precisamente al aspecto del orden del universo, y cómo es que la comunidad se centra y forma parte de ese universo mismo. Entender desde este análisis que se hace de 3 festividades, como lo es el Altepeyotl, como lo es precisamente la Minerva, y luego la festividad de los desposorios de la Virgen, sin duda alguna nos lleva a entender claramente dónde se encuentra la comunidad y el papel actual que juega, no solamente en la religiosidad o en la forma de expresión religiosa ritual católica, sino también
Incluso habría que llevar este estudio a espacios que no tienen que ver con el catolicismo. Creo que ese es el reto también que todo investigador debe probar con sus hipótesis, pero también con su argumento. Someterlo a la crítica, someterlo al análisis y sobre todo a intentar ensayar su aplicación con otras formas de pensar y con otras formas de actuar la cultura. Y es que San Pablo es evidentemente la cultura viva, aunque se resiste a ser llamado y reconocido como un pueblo indígena, se resiste a eso, pero al mismo tiempo conserva todos los elementos de un pueblo indígena. No solamente por los apellidos en náhuatl, no solamente por la forma de distribución espacial del municipio, porque la cabecera municipal es el pueblo, sino también cómo funciona este ordenamiento que lleva en la cosmovisión. Pero hablar de cosmovisión nos tiene que ayudar a entender también de qué manera en el discurso cotidiano este elemento de la cosmovisión se hace presente. Y se hace presente y se lleva incluso, ¿no? Hablar del universo, del cielo, del sol, de la luna, pero también hablar de la tierra. ¿Cómo entender o por qué entender, por ejemplo, que las inhumaciones no se pueden realizar después de las 12 del día en San Pablo? Porque se nota y se vive a la tierra como un ente vivo, ¿no? Es común escuchar todavía, no en la población de los abuelos, sino en la población adulta, que un sepelio no se puede realizar después de las 12 del día porque entonces la tierra vomita el cuerpo. Y es ver cómo el sol se entiende no solamente como el astro rey del firmamento, sino como una entidad viva, como una entidad incluso vive con la tierra, ¿sí? Pero que al mismo tiempo nos ayuda precisamente a los recién nacidos a terminar de cocerlos, porque en el vientre materno no se pudo cocer completamente. Y entender también la petición de lluvias. Aunque en San Pablo la vida agrícola o la siembra ya es de una forma muy escasa, San Pablo no puede olvidar su vida agrícola. Y todo su ciclo festivo radica precisamente en la petición, en la rogación y en el agradecimiento de la lluvia, precisamente para que el maíz alcance su madurez. Muchos de los discursos, muchos de los cuentos y de las leyendas tienen que ver precisamente con esta entrega, petición de la semilla a la tierra, pero al mismo tiempo de agradecer a la tierra porque nos da el fruto que nos permite sobrevivir todos los días. Entonces creo que el libro abona precisamente a ese conocimiento y abona también a la parte de la difusión. Porque yo creo que cualquier investigador no solamente se debe comprometer a la recopilación de la información, sino también a difundirlo, y qué mejor que difundirlo entre los propios habitantes de la comunidad. Porque también es cierto, esta lucha que tenemos contra la modernidad, o en la modernidad, en el caso de San Pablo, nos va llevando a denostar, en muchos de los casos, tradiciones o formas arcaicas, o vistas como, pero eso es de los abuelos, y eso ya no funciona. Sin embargo, creo que en este momento crucial de la historia, también de la propia comunidad, se hace necesario un recurso bibliográfico como el que tú has elaborado. Enhorabuena por el trabajo. Creo que se puede abonar más, se puede seguir haciendo investigación, y como otras veces lo hemos dicho, esta no es la última palabra. Yo creo que queda todavía mucho más por hacer y por realizar con San Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti, Nazario, por esta colaboración, por apoyarme en la presentación de este texto. Como tú bien comentas, el hecho de hacer una investigación dentro de nuestra comunidad, siendo originarios de la comunidad, pues siempre va a implicar un gran reto, el hecho de alguna manera de desapropiarnos un poco de lo que hacemos, de lo que somos, para poder entendernos al interior. Algo de lo que tú comentas también, abonando a esta parte, es muy interesante ver todas esas serie de reproducciones que hay y que nos permiten mirar a un San Pablo con todos los contrastes que tiene, y que además el hecho de
de poder entender que la comunidad no es una comunidad cerrada, sino por el contrario es una comunidad abierta y que va reapropiando ciertos elementos para resignificar todas esas prácticas socioculturales que la determinan. Entonces, y como bien manifiestas, el hecho de llevarlo a otro terreno, pues sería repensarlo, sería verlo. En el hecho de alguna manera de plantear este tipo de trabajo, pues puede tener obviamente muchos comentarios, que es lo más interesante, y de alguna manera el tratar de entender cómo está reorganizado el municipio en este sentido. Si bien muchas generaciones jóvenes nos preguntábamos en el pasado por qué hacíamos tal o cual práctica, esa fue una de las primeras inquietudes que de alguna manera a mí me llevaron a centrarme y a poder de alguna manera tratar de explicar una cierta realidad. Finalmente, dentro de la investigación tenemos que tener categorías, conceptos y demás que nos permitan el hecho de explicar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En este caso, el hecho de tomar el punto de vista o el concepto de cosmovisión y ritualidad me permitieron a mí complementar un trabajo anterior, ¿no? El primer trabajo era relacionado a lo lingüístico, a lo que de alguna manera salió ahí el tema del náhuatl y que nos ha llevado por otros caminos que incluso han hecho o han complementado el estudio que de alguna forma pude hacer en los últimos años, el hecho de comprender que de alguna manera cómo se mueve nuestra comunidad. Entonces, en realidad, el ir viendo todo este tipo de cuestiones permitieron que este libro surgiera. Y sí, ciertamente las inquietudes siempre han sido tratar de brindar elementos que expliquen y que le ayuden a todas las generaciones. En este caso, cada trabajo de investigación siempre implica un contacto con las demás personas y en este momento fue todavía mucho más amplio, ¿no? El hecho de poder saber que todavía hay tiemperos, que hay curanderos, que hay personas que saben leer el tiempo, que interpretan toda esta serie de sueños y demás cuestiones, que los santos de alguna forma están presentes en sus vidas y la montaña, el papel que tiene. Yo creo que no hay que mirar a San Pablo siempre como con esa nostalgia, sino más bien comprenderlo en su esplendor. Y todos esos elementos nos han permitido tener el texto del día de hoy, ¿no? Creo que es fundamental lo que tú comentas, el hecho de que tengamos siempre la apertura para esperar, ¿no? que otras investigaciones más se hagan, porque es impresionante todo lo que San Pablo ofrece para poder investigar, que yo creo que una vida no nos basta para poder hacer todo lo que hemos podido realizar. Entonces, y en concreto, el trabajo es precisamente fruto del esfuerzo de varios años y que se ha visto publicado y que precisamente es para poder de alguna forma acercarnos a la comunidad, entenderla un poco y sobre todo comprender lo que vivimos. Finalmente, a partir de la experiencia de vida que tenemos, vamos complementando todo esto. Y sin lugar a dudas también entender que somos herederos precisamente de esa tradición cultural y que es lo que tendría que mantenernos más orgullosos, lo señalabas ahorita claramente. Efectivamente no se puede dejar de lado que nosotros mismos tenemos que aprender a desaprendernos, válgase la expresión, y a salir un poquito de dejar de ser habitantes y desde lo académico poder entender la propia comunidad. Mucho se ha llevado y mucho se ha traído precisamente sobre si los propios habitantes de las comunidades estudiadas pueden ser sujetos de investigación por el mismo investigador. Pero me parece que desde esa perspectiva, los propios habitantes que nacemos, que crecemos y que algunos morimos en la comunidad, podemos ser sujetos de nuestra propia investigación y que podemos aportar cosas que quizás los investigadores que llegan de fuera no pueden ver. Así es. Digo, tú mejor que nadie has tenido la oportunidad de incluso llegar hasta la cocina en algunas festividades que tienen que ver con el ciclo ritual del municipio, entrar a esos espacios donde alguien foráneo difícilmente se pueda asomar. Sí, y ya no digo, por ejemplo, por esos espacios también señalados o marcados por las propias características de género, ¿no? Sí. O sea, no se vive la ritualidad en San Pablo, y regresando al libro,
no se vive de la misma manera de un investigador varón que una investigadora. Porque no vas a ver la participación de las mujeres de la misma manera que la participación de los hombres. Incluso todavía encontramos espacios vetados, así literalmente, a las mayordomas en ese espacio que es propio de sus esposos. Así es. Entonces, esa complementariedad tiene que ver también con ese aspecto de la cosmovisión. La pareja, en este caso, hombre y mujer, son complementos, no se contraponen unos a otros. Y queda además por comentar cómo descubrir en el relato del libro, en el relato de los capítulos, cómo encontrar precisamente ese diálogo de género, ese diálogo de edades y esa participación también de los niños, pero al mismo tiempo del espacio doméstico y del espacio público. Y cómo ese espacio público en algún momento se vuelve el espacio ritual, donde tienen que ver precisamente como ese escenario desde donde se expresa el calendario ritual propio de San Pablo. Así es, de hecho, de alguna manera algo de lo que tú comentas respecto de toda esta diferenciación, bueno, en términos concretos, de alguna manera el texto nos va llevando en esta intencionalidad de poder observar todos estos rasgos que hay de diferenciación entre el mundo natural, cultural y demás, y se va expresando en ciertas prácticas, en este caso podemos denominar religiosas, que nos permiten ver todos esos roles, todas esas inmiscusiones que hay entre hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, y que lo hemos platicado en cierto momento respecto de la presencia de la familia, que es un detonante para toda esta serie de compromisos, que todo lo que se gesta al interior de la población de San Pablo, que quienes a lo mejor la pueden recorrer, gente de fuera, pues puede ver que en San Pablo dijeran algunas personas, pues ya no hay nada culturalmente hablando, ¿no? Pero desde dentro de las propias familias es donde está la riqueza, ¿no? La propia educación, los propios valores, las propias enseñanzas, los espacios que son propios para ciertos aspectos, pues se van dando al interior de nuestras familias, de nuestro hogar. El uso de plantas medicinales, el temazcal, etcétera, pues son detonantes precisamente para todo lo que de alguna forma conduce. Y finalmente no quiero dejar de señalarlo, este libro más bien también abona no a corregir, pero sí a complementar esa visión que tenían Hugo Nuttini y sus colaboradores cuando escriben su libro de los pueblos de habla náhuatl de la región, Puebla Tlaxcala, y le dedican unas páginas precisamente a una especie de cuadro etnográfico, ¿no? Y que hoy los chicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en otro libro que se llama Repensando, precisamente Hugo Nuttini, pues hacen alusión y utilizan el mismo método. A mí me parece que esta investigación de más largo alcance, de mayor estancia, es lo que haría falta precisamente para revisar, no para contradecir los datos de Nuttini ni los que tienen los chicos de la universidad, pero sí para darnos idea clara de que una investigación etnográfica no se tiene que limitar a una semana de estancia en la comunidad. Así es. Tienes que pensar, o se tiene que pensar más bien, uno, en investigadores locales, o dos, una estancia de más largo alcance, ¿sí? Para poder contrastar los datos que se van recopilando contra los datos que nos puede ofrecer la teoría etnográfica contemporánea. Enhorabuena, felicidades, y creo que vendrán muchos más como Así es. ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al presentador, el maestro Sánchez Mastranzo, y por supuesto al autor del libro, el maestro Giovanni Prisco Hernández, quien nos han mostrado que el día de hoy el libro es una importante herramienta de conocer nuestro pueblo, nuestra identidad, y bueno, la importancia que tiene para Tlaxcala y para todo México. Quiero comentarles que este libro, el día de hoy, podemos tener algunos ejemplares de regalo para su difusión, para su conocimiento, para su estudio, para su lectura. Entonces el instituto estará recibiendo solicitudes a quienes estén interesados de adquirir el libro en la siguiente dirección de correo electrónico:
fuecat2012@hotmail.com. Ahí podrían enviar su solicitud para obtener el libro y pues seguir difundiendo el trabajo de tan importante investigación que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial del estado de Tlaxcala. Y bueno, el gobierno del estado, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, queremos agradecer que nos hayan acompañado este día de transmisión y los invitamos a que sigan conectándose para las siguientes presentaciones que habrá, presentaciones, eventos y demás del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en sus redes. Por favor, muchas gracias. Buenas tardes.